yo le quiero hacer una pregunta. La pregunta que le hago es la siguiente. ¿Hay apostasía en la iglesia o la iglesia está en apostasía? Elena, escuché un pastor por ahí recientemente que dice que Elena no tiene la misma autoridad que los profetas de la Biblia. O sea, no es cuestión de rango, que uno es más que otro, que otro tiene autoridad más que otro. Eso no es así, porque hay 3 profetas relevantes para este tiempo. Y no es que estoy tirando, y no es que estoy poniendo a Moisés al menos. Sí, estamos nosotros viviendo ahora mismo, dando el último mensaje que tiene Dios para su pueblo. Para el fuerte pregón tiene que efectuarse el zarandeo, porque dice la sierva de Dios también que la reforma va a empezar en el seno de la iglesia. Y lo que no aguante, y lo que no aguanten esa verdad, lo que conlleva mantener esa verdad, van a salir. Diezmar la iglesia. Tú dices, por iglesia de 200, que se salven 20. La autoridad de la sierva de Dios para este tiempo tiene que ser número 1. Hey amigos, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por estar ahí con nosotros. Que Dios les bendiga. Estamos en un nuevo episodio de su podcast Seamos Sabios, pero mi esposa y yo estamos en un lugar diferente hoy. Estamos fuera de los estudios y estamos en una casa muy, muy, muy especial. Estamos en el segmento Sé Sabio, aunque estamos fuera de los estudios. Y tenemos un invitado muy especial. ¿A quién tenemos? Digo invitado al programa, sí, pero somos invitados a su casa. Nosotros somos los invitados. Exacto. ¿A quién tenemos por aquí? Bueno, pues por aquí tenemos a Rubén Núñez, porque estamos en su hogar. Y Leandro dice que tenemos de invitados. Claro, sí, es verdad. Él es el invitado para este segmento, pero nosotros somos los que estamos hoy de invitados. Nos tienen un tececito por allí que yo estoy loca ya por terminar este tema aquí para allá, tú sabes. Exactamente. Pero antes de nosotros introducir al siervo, quiero decirle que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. No dejen de suscribirse para que vean contenidos como este y como los demás. Siervo, bienvenido nuevamente. Gracias. Gracias por la... Bueno, no voy a dar tantas gracias. Estamos aquí, pues ya somos parte ya. Exacto, exactamente. Y como siempre digo, siempre es un privilegio compartir la palabra. Y más con nuestro programa, podcast, Seamos Sabios, que con la ayuda del Señor seguirá corriendo. Exacto. A muchas almas que necesitan saber lo que es la verdad para este tiempo. Y por la gracia de Dios ha estado corriendo, porque hace unos días vi un mensaje de Eslovaquia. Eso está lejos de nosotros. Sí. Eso está lejos. Yo lo veía en la película que ponían de allá, de Europa para allá. Sí. Eso suena para allá lejísimo. Lejísimo. Sí. Eso está lejos hasta en avión. Sí. Porque hay que trancarse como 10 horas en un avión para llegar hasta allá. Sí. Entonces, hoy vamos a conversar acerca del zarandeo y el fuerte pregón. Oh, sí. Un tema muy interesante usted sabe que ambos eventos van de la mano. Exacto. Van de la mano. Sí. Usted sabe que según hacía investigaciones acerca de este tema, me encontré con un video, que no voy a mencionar el nombre de la persona que lo tiene por ética, donde decía que ya estábamos viviendo en el zarandeo. Entonces yo dije, no, pero este tema hay que tratarlo porque en el medio hay mucha desinformación. Y buscando ahí, busqué esta cita del Espíritu de Profecía que dice: el amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de él. Entonces el mensaje del tercer ángel se acercará hasta llegar un fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor.
Sí. Usted sabe que hablando de Elena, escuché un pastor por ahí recientemente que dice que Elena no tiene la misma autoridad que los profetas de la Biblia. Algo extraño porque si supuestamente el mismo pastor dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, al igual que los otros profetas, ¿cómo no tiene la misma autoridad? Entonces, es algo que me llama mucho la atención porque el tema que vamos a tratar hoy tiene mucha base en el espíritu de profecía. Exacto. Entonces, ¿qué opina usted de esa opinión de esa persona? Porque le quitaría incluso peso al tema que vamos a tratar. Mira, es una pena. Y cuando se trata de estos asuntos, me gusta ser bien bíblico y bien del espíritu de profecía para dar mis opiniones. Yo vi el comentario y es un pastor que respeto mucho. Incluso una vez me envió un obsequio por correo de una matutina de la sierva del Señor que me faltaba. Y me la envió y le agradezco mucho. Y tengo mucho respeto. Pero esa es una incoherencia, porque, vas a explicar. Vamos a poner un ejemplo. Si supongamos que yo mande a mi hija Luna a donde ti, a darte un recado, voy a poner un ejemplo. Leo, papi dice que por favor esté conmigo, que me cuides por 1 hora porque él no va a estar aquí. Tú me conoces ya, sabes quién yo soy. Tú conoces a mi hija Luna y sabes quién es, ¿verdad que sí? ¿Qué tú vas a hacer? Cuidarla. Exacto. O sea, porque tú sabes que viene de mí. Se pasa 1 hora y viene mi esposa y dice, Leo, mi esposo me dijo que la niña está aquí y que me la entregues. ¿Tú se la vas a entregar? Claro, porque su madre lo conoce. Primeramente es su madre y ella está hablando en mi nombre. ¿Entiendes? Entonces, es el mismo peso. Ahora bien, mira, ¿qué es lo que pasa aquí en cuanto a eso? Yo vi el video y él dice que no tiene la misma autoridad porque todo tiene que sujetarse a Moisés. Y todos los profetas se sujetaban a Moisés. Pero hay que hacerse la pregunta, ¿por qué se sujetaban a Moisés? Porque cuando tú sientas una base bíblica, dice la palabra de Dios que Dios quiere que uno sea inteligente y pensante y que razonemos con Dios. ¿Por qué nos invita a eso? Ven, razonemos, estemos a cuenta. ¿Verdad que sí? Dios es un Dios que no es arbitrario. Dios lo que quiere es que usted, revelación de su palabra, usted como ente inteligente, pues escudriñe la palabra inteligentemente. Exacto. Y que todo se base no en sus propias opiniones preconcebidas, sino a la ley y al testimonio. Exacto. Ahora bien, ¿por qué tenía que sujetarse todo a Moisés? Porque ahí fue que empezó la escritura. El Pentateuco, simple y sencillamente, como iba a nacer una nación espiritual, o sea, carne, porque era gente humana, pero una nación con un propósito espiritual. Vamos a ponerlo así. El Pentateuco viene a ser la carta magna del país, o sea, la constitución del país de Israel. ¿Por qué tenía que sujetarse a Moisés? Otra cosa. Él fue el primero.
que empezó a escribir. De paso, una de las características de un verdadero profeta es que no contradiga al profeta anterior. Exactamente, por eso tenía que sujetarse Tienen que estar todo. bajo la misma creencia. Exactamente, por eso que tenía que sujetarse a Moisés, porque él fue el primero que se levantó con el espíritu de profecía. Entonces todo tenía que sujetarse a él. Y por eso que todos los mandan a él, porque él fue el primero. Ahora bien, vamos a hablar en términos de relevancia. Y voy a darte un punto muy, muy importante, aunque nos estemos saliendo un poco de lo que es el programa, pero ya que me hiciste la pregunta. Exacto. Mira, cuando el pueblo estaba en cautiverio, que Daniel era el profeta, ¿verdad? Que eso lo hablamos en otro podcast que hicimos, que esto está muy interesante. Mira, Daniel era el profeta en este tiempo, ¿verdad? Dios le reveló todo a él. Todo, incluso tenemos una profecía que fue revelada a él, que hasta nuestros días hay que estudiarla. Él y Juan. Pero vamos a ponerte un punto. Para que podamos entender en cuestión de relevancia. No es relevancia, sino lugar y tiempo de la ejecución de la profecía. Ujú. Cuando se llegó el tiempo de que el pueblo volviera a Israel, le hice la pregunta en el otro programa. Él podía decirle a Dios que le revelara y que le confirmara el tiempo, ¿sí o no? Claro. Claro que sí, porque era el profeta para ese tiempo. Era el profeta que estaba en Israel. Pero ¿qué hizo él? Él fue a los rollos de Jeremías para confirmar que el tiempo había llegado ya de ellos volver a Israel. Ujú. Así es. Entonces, en el momento de la deportación, aunque estaba Daniel vivo y era el profeta en ese momento, ¿cuál era el relevante para cumplirse la profecía? ¿Daniel o Jeremías? No, el profeta anterior. Dígalo por nombre. Jeremías. Claro, Jeremías. Entonces, eso es lo que está queriendo decir las escrituras, que todo se sujete a Moisés. Claro. Ahí es que está el secreto. O sea, no es cuestión de rango, que uno es más que otro, que otro tiene autoridad más que otro. Eso no es así, porque el Dios, la inspiración es la misma. No tenemos un Espíritu Santo menor y un Espíritu Santo mayor. No lo hay, es que no lo puede haber. ¿Entiendes? Entonces, cuando se dice que tiene que sujetarse todo, porque primeramente la escritura empezó con él. Y Dios por medio de él sentó los cimientos de las escrituras. Pero en este caso es una paradoja. Mire, había un profeta vivo. Claro. Y sin embargo, el que era relevante para que se cumpliera la profecía de ellos volver a Jerusalén fue Jeremías, no Daniel. Exacto. ¿Entiendes? Porque tenemos que entender que el nuevo profeta profetiza hacia adelante, pero si ya hay una profecía que aunque haya un nuevo profeta no se ha cumplido, tiene que cumplirse la del anterior. Exactamente. Y todo cuanto dice el profeta tiene que sujetarse al anterior. Claro. Por eso que la sierva del Señor hasta este tiempo todavía es relevante. Y bueno, y paso a explicarme en cuanto a eso. Hay 3 profetas relevantes para este tiempo. Y no es que estoy tirando, y no es que estoy poniendo a Moisés al menos. No. Porque no es Moisés. Fue lo que escribió Moisés y de quién fue que vino lo que él escribió. Y me voy a ir incluso más para allá. No es Moisés en cuanto a su fisionomía y su figura, su autoridad, no. Porque déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes por qué él duró 40 años cuidando chivos y ovejas y cosas en Madián? Sí. 40 años. ¿Tú sabes por qué? Te voy a decir por qué. Dios lo dejó ahí cuidando chivos, ovejas y todas esas cosas y cayéndole atrás a todas esas ovejas que se iban por ahí. Dice, para vaciarle la inteligencia que había adquirido en Egipto. Para vaciarlo de todas esas filosofías. Fue que lo dejó ahí 40 años.
vagando. Sí, de paso Para que se le vaciara toda esa filosofía egipcia y toda la estrategia que él tenía en cuanto a estrategia militar, estrategia. Mira, el Señor es tan grande, porque como él era el elegido para libertar, Dios Dios lo puso a él en todos esos trabajos. Porque si él lo llamaba en medio de su filosofía egipcia que él tenía de libertador y de comandante, porque déjame decirte, el futuro faraón, si Dios no lo llama, iba a ser él, ¿sí o no? Sí. Porque era el candidato, él estaba por encima del propio hijo del faraón, en cuanto a candidato para el reinado. Y Dios lo puso a cuidar chivo. Cuando él ve a Dios en la salsa ardiendo, que Dios lo llama, ¿qué dice Moisés? Y tú crees que oye, y el Señor está hablando a un hombre que su comida era eso, hacer estrategia militar. Sí, pero ya él no creía que tenía la autoridad. La capacidad. Por eso es que Dios es grande. Por eso lo dejó 40 años ahí, cuidando chivo y ovejas. Porque cuando él lo llama, ya era un hombre incapacitado. Se le había salido toda su estrategia militar. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué él dice que no está capacitado si él va a hacer una cuestión que él se crió en eso prácticamente, haciendo estrategia militar para gobernar? Sin embargo, Dios lo llama y ahí dice la sierva del Señor que ahí fue que Dios lo vio a él grande, cuando se vio en su incapacidad. Entonces, cuando él escribe, no escribe de su capacidad, escribe de lo revelado. Entonces, haciéndote este bosquejo en cuanto a Moisés, si nos vamos a eso, Moisés ahora mismo no es relevante para lo que va a suceder. Hay 3 profetas prácticamente que son relevantes. Claro, Juan, Daniel y la sierva del Señor. Ahora bien, si nos vamos a escritura plasmada, a escritura, y con esto voy a hacer el segmento, porque entonces si nos vamos a escritura plasmada, ningún profeta ha escrito en cuanto a escritura lo que la sierva de Dios ha escrito. Ninguno. Yo sé porque dirán, bueno, que no. Yo sé que no soy nadie, que no tengo un título ni nada. Y no es queriéndole, no es queriendo tirar a nadie, o sea, a ningún. No, porque esto es un asunto de aclaración bíblica más que tener problemas quizás con una persona, porque porque no lo hay, no lo hay. Esto es un asunto teológico más. Exactamente, teología. Mira, yo no soy teólogo ni nada. Yo vengo para hablar de teología. No hay que ser teólogo, porque esto es una conversación. Exacto, no es una clase, ni es un certificado ni nada. Exactamente. Pero te voy a decir algo. Dentro de los líderes, dentro de la educación teológica, lo que dice la Biblia y lo que ha dicho los profetas. Bueno, el pastor Rondón una vez en el programa que dice, claro, lo dijo también, mira, ningún profeta tuvo PhD. Ninguno. Y déjame decirte una cosa. Cuando Jesús lo fueron a presentar, oye, cuando Jesús lo fueron a presentar, habían 3 personajes, aparte de María, José y el niño Jesús. 3 personajes. Simeón, Ana la profetisa y el sacerdote que estaba oficiando. 3. Y dice la escritura que Simeón fue al templo guiado por el Espíritu Santo, porque se le fue prometido que no iba a haber la muerte antes de
de que viera al niño, como dice el texto, antes de que viera la simiente de Israel. Y dice la Escritura, desde que él vio a María y a José, supo quién venía ahí. Y dice que Ana la profetiza, el texto también dice, también profetizó del niño. El único que según el texto no dice nada es el sacerdote, que era el que estaba supuesto a desde que viera el niño saber quién era. Y yéndonos al deseado de toda la gente, dice la palabra de Dios que cuando él ofició al niño y le hizo la circuncisión, dice que anotó su nombre como un nombre común. Entonces, tú te pones a ver y los de PhD son pocos los que han tenido la razón. Pocos. No estoy diciendo yo, eso lo dicen los anales bíblicos, que siempre ha sido así. Siempre han sido así. Son pocos, bueno, vamos a poner un Pablo que era un tremendo Pablo, José de Arimatea, porque pertenecían a Sanedrín, y Nicodemo. Esos tres. Y dice la palabra de Dios también que muchos sacerdotes, al oír el mensaje también de los apóstoles, con el poder que predicaban, se convirtieron. Es decir, que los hay, sí, que tú sabes que tienen en ciertas opiniones tienen su razón, pero en su mayoría no. Y yo me dio mucha pena, porque es un pastor que tú sabes que tiene su relevancia, tiene su respeto, pero tengo que, tengo que irme a lo que dice la palabra de Dios. En su comentario no tiene la razón. Exacto. Bueno, fue muy amplio y todo eso ya lo entendemos y es importante porque para hablar de este tema que es el fuerte pregón, hay cosas como que van de la mano, como que tenemos que entender de que hay cosas que se están diciendo allá afuera que a veces no lo conocemos y hay cosas que la gente a veces cree que no está en lo correcto. Entonces, por eso estamos hoy trayendo este tema del fuerte pregón y dice que el fuerte pregón simplemente significa que es el último mensaje de amonestación que Dios tiene para su pueblo. Exacto. Y hay personas que hoy en día creen que ya estamos viviendo en el fuerte pregón, pero hoy vamos a opinar un poco acerca de si esto es realmente así. ¿Estamos nosotros viviendo ahora mismo dando el último mensaje que tiene Dios para su pueblo? Primeramente no, todavía no, porque para el fuerte pregón tiene que suceder algunas cosas. Y te voy a explicar. Lo que estamos hablando aquí en forma de diálogo. Antes de empezar la entrevista, yo puse esos 4 libros ahí. Ahí está Evento de los Últimos Días. Está el libro de Maranata y está el Conflicto de los Siglos. Ese fue el Conflicto de los Siglos que yo te hablé, que tiene ya más de 100 años. Wow. Sí, ese fue el que te hablé. Por aquí también está Palabras de Vida del Gran Maestro. Puse esos libros ahí porque todo lo que voy a hablar es en base a esos libros. ¿Por qué no estamos todavía en el fuerte pregón? Mira, porque para el fuerte pregón tiene que efectuarse el zarandeo. Sí te puedo decir que ya estamos en el zarandeo, estamos dentro del zarandeo. No te voy a decir que estamos en el final o en el principio o en el medio, pero estamos en el zarandeo. Ahora, ¿qué dice la sierva de Dios que va a provocar el zarandeo? Y qué bueno que me hiciste la pregunta en cuanto a lo que estábamos comentando. ¿Por qué que la Biblia no te explica, no hay una explicación cronológica de los pasos en cuanto a los últimos días? En cuanto al pueblo de Dios, no lo hay. La única que lo da es la sierva del Señor. Por lo tanto, tiene que tener una autoridad para que el pueblo pueda manejarse mediante la inspiración. Porque mediante la Biblia, el pueblo de Dios no tiene la claridad amplia cómo debe de manejarse. Ahora bien, dice ella en Maranata
Es lo que va a provocar el zarandeo en la iglesia. Y no es que Dios va a estar sacando a nadie por una ventanita. Tú sabías que el que salga en medio del zarandeo va a ser por su propia decisión. ¿Sabías tú eso? Y te voy a explicar por qué y por qué van a salir. Dice, lo que va a provocar el zarandeo en la iglesia es el mensaje que tiene la iglesia en su seno. El mensaje del tercer ángel. Cuando la verdad del tercer ángel tome popularidad dentro de la iglesia. Cuando todo ese pueblo invisible, fiel, el remanente que está dentro de la iglesia, empiece a proclamarlo dentro de la iglesia, primero, porque dice la sierva de Dios también que la reforma va a empezar en el seno de la iglesia. Y lo que no aguante, y lo que no aguanten esa verdad, lo que conlleva mantener esa verdad, van a salir porque no lo van a aguantar. Y algo serio, que cuando nosotros conversamos con las personas, resulta ser impactante, es diezmar la iglesia. Tú dices, por iglesia de 200 que se salven 20. Iglesia de 300 que se salven 30. Es mucho. Exacto. Y cuando se habla en cuanto a diezmar la iglesia, es algo que yo, o sea, es una, lo voy a decir directamente, es una opinión mía. O sea, cuando se habla de diezmar la iglesia, yo sé que está claro, diezmo, diezmar, 110, 220, tú sabes. Yo lo tomo en el principio de que será reducida. Porque tú te imaginas no va a ser literal. Exacto, literal. Tú te imaginas tú, wow, nuestra iglesia tiene 150 miembros, pues son 15 de aquí. ¿Tú me entiendes? ¿Entiendes? No, o sea, no. Y puede ser también que una iglesia se salven todos. Exacto. Cuando se habla de la iglesia, se habla a nivel mundial. Exactamente. Porque hay mucha gente que lamentablemente cuando el tiempo del fin comience, que va a haber una angustia cual nunca ha visto. Mucha gente, todo el que no esté realmente por la palabra de Dios, todo el que no esté arrepentido de corazón, va a decir, no, yo dejo esto, no, ¿qué hago aquí? Exactamente, y mira una cosa, mira el orden, que por eso vuelvo y repito, la autoridad de la sierva de Dios para este tiempo tiene que ser número uno. Porque es que es la única que amplía. La Biblia no te da los pasos claros, tú sabes, en cuanto al pueblo de Dios, lo que tiene que hacer. Mira, el orden es el siguiente: zarandeo, derramamiento, o sea, zarandeo, reforma, derramamiento del Espíritu Santo, fuerte pregón y tiempo de angustia. Ese es el orden. La angustia que tú acabaste de pasar es cuando ya no haya tiempo, o sea, cuando ya no haya tiempo ya para nadie. Para nada. Cuando se cierre la gracia. El que seas limpio siga siendo más limpio. Exactamente. El que sea sucio, impuro, siga siendo más impuro. Exactamente. Y entonces el fuerte pregón, incluso, bueno, el zarandeo, perdón, como te decía ahorita, Dios no es que va a sacar a nadie. No, es que te voy a explicar por qué. Dios nunca saca a nadie. No. Te voy a explicar por qué. Mira lo que le pasó a Pedrito, lo que pasó con Pedro. ¿Qué dijo Jesús acerca de Pedro en cuanto al zarandeo? Satanás, ¿qué? Me ha pedido ¿qué? Zarandearte. Pero yo he orado para qué? Por ti, para que tu fe no falte. O sea, Dios va a permitir. Mira, es triste decir esto, pero mira una cosa. Tú ves ahora que hay muchos tipos de mensajes en la iglesia, en nuestra iglesia. Se dicen muchas cosas que uno a veces se sorprende y dice, pero ¿de dónde está? Porque o sea, eso no hay apoyo. Todas esas cosas
muchos mensajes que han surgido en el seno de la iglesia que tú no encuentras base bíblica ni en el espíritu de profecía. Y puede de que se apoyen en un versículo bíblico, pero no lo explican de la manera como se debe explicarse e interpretarse. Mira, ¿tú sabes por qué que Dios no frena eso? Y no frena esos mensajes. Dice la serva de Dios, porque todas esas cosas dentro de zarandeo que están. Dice, Dios permite que se levanten todas esas voces diciendo todas esas cosas para que se refleje los sentimientos y el carácter de cada cual. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, sencillo. ¿Qué pasó en el principio? Cuando Satanás, en la rebelión, Dios empleó el mismo método. Y la sierva de Dios lo explica. Dios lo dejó. ¿Podía Dios matar a Satanás, sí o no? Claro. ¿Frenarlo, sí o no? Claro. Y no solamente hacer. eso. Satanás tenía un tiempecito tramando todo. Y Dios tranquilo. Y sabía todo. Dejándolo tranquilo. Dejándolo tranquilo. Delante de Dios una cosa y detrás de otra convenciendo. Exactamente. Y dice la sierva de Dios, dice que Dios dejó que la rebelión tomara su curso. Y dice la sierva de Dios que cuando el último ángel, dentro de su corazón, o sea, en su mente, tomó la decisión a quién iba a servir, ahí Dios entonces dividió todo. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar dentro de nuestra iglesia. Dios está dejando que muchas voces se levanten y digan mensajes que no tienen acorde bíblico ni del espíritu de profecía o tienen base bíblica, pero no le están dando la interpretación correcta, porque ahí es que está el problema nuestro. El problema nuestro es que sí, se usa la Biblia, pero no se le está dando la interpretación correcta. Exacto. No se está diciendo el mensaje como se debe de decir. Y eso es lo que va a provocar eso. Entonces, lo que estén basando su fe en mensajes que den otro, sin tomar en cuenta el ejemplo de los bereanos que elogió Pablo, la cosa va a estar fea. Porque yo te voy a hacer una... Y entonces, tal vez dirán por ahí, no, porque este hermano está exagerando. Ok. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, a ustedes dos. Si Pablo ahora mismo se parara aquí y empezara a predicarnos a nosotros, Pablo, el apóstol, y ya tenemos en nuestra mente y sabemos el background que tiene Pablo, que es un líder, que pertenece a Sanedrín, que todo lo que vivió y todo eso. Exacto. Viene y nos da un mensaje aquí, ferviente. ¿Quién tendría la osadía de coger esa Biblia y ver si lo que él dice es así? ¿Quién tendría la osadía de nosotros de coger esa Biblia y el primero que decía, vamos a ver si lo que dice Pablo es cierto? No. Vamos a ser honestos. No. Siendo honesto, a primera instancia, a menos que no sea una cosa rara, yo no me atrevería. Pero él está hablando porque él habló a los bereanos conforme a las escrituras. Pero dice la palabra de Dios que él elogió esa actitud de los bereanos. Que después que él terminó su mensaje, fueron a su casa para comprobar si lo que él estaba diciendo es así. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros ahora. Todas estas voces se están levantando y Dios está permitiendo que todo esto se levante. Que hace 2 días escuché un tema de un pastor en una iglesia y mi esposa me pregunta, ¿y eso es así? Yo le digo, vamos a buscarlo en la Biblia, porque nada de lo que a mí me dicen un hombre, yo lo acepto. Yo, si tengo dudas, voy a la Biblia. Exacto. Y el asunto fue que él dijo que en el cielo íbamos a llorar una vez para cerrar la última vez de llorar. La última vez de imprimir. Entonces, yo fui a la Biblia, busqué en Apocalipsis y dice que Dios enjugará toda lágrima, que no habrá más llanto, más dolor, ni clamor. Yo le digo, lo que él me está diciendo puede ser verdad, pero no hay un sustento que me diga que es una realidad. No dice cuándo, en qué momento, si va a ser antes de ir al cielo o si cuando estemos en el cielo, no lo dice. Entonces yo le dije a mi esposa, no debemos creer
todo lo que dice un siervo, porque el siervo en un momento dado puede equivocarse. No es que sea mala persona, pero puede escuchar alguna teoría de alguien y equivocarse. Es lo mismo, o sea, porque alguien me diga algo, si yo tengo mis dudas y no veo un sustento, tengo que buscarlo para comprobarlo, porque no podemos creer simplemente porque lo dijo fulano, porque lo dijo, tú sabes. Exactamente. Y en ese aspecto, en cuanto al cielo, no sé, o sea, yo no me puedo ir más allá de lo que está escrito. Y la sierva de Dios dice en cuanto a eso, que los únicos dos vestigios que van a estar en el cielo, que se recordará el pecado y esas cosas. Y uno de esos dos vestigios se va a desaparecer con el tiempo. Y te voy a decir cuál. Son dos. Una se va a quedar permanente por siempre, que son las señas de los clavos de nuestro Señor Jesús. Y otra se va a desaparecer paulatinamente. ¿Tú sabes cuál va a ser? Nuestro tamaño, nuestra estatura. Por eso que dice la Escritura que las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. No es que va a subir allí enfermedad. La sanidad de las naciones es que todo al comer del árbol vamos a ir creciendo hasta llegar a la estatura que se nos fue dada, de la estatura de Adán. Entonces, esas son lo que hasta ahora yo Exacto. entiendo. O sea, eso no tiene base tampoco. Sí. Porque la persona lo dijo un teólogo, lo dijo fulano, pero no tiene base. Sí. Pero tú sabes que la finalidad del fuerte pregón, que está muy ligada a lo que habíamos dicho, porque ya el fuerte pregón es lo último, dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como el fuerte pregón es el último mensaje ya de amonestación, el último, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminar la obra a nivel mundial. ¿Cómo podemos nosotros estar en el fuerte pregón si hay una analítica? Supuestamente no podemos saber si es verdad, que solamente como el 75% más o menos de la población conoce el mensaje de Dios. O sea, ¿cómo puede venir un fuerte pregón a una persona que aún no conoce de Cristo? Realmente no conoce el mensaje. O sea, tiene que predicársele primero. La persona conoce, no hace caso, entonces ya al final viene la última oportunidad de Dios. Mira, para explicarte ese asunto, cómo lo detalla la sierva de Dios. Mira, lamentablemente la verdad de Dios se ha fraccionado, o no fraccionado, no, dividido. Por eso que vemos ahora pastores evangelísticas que solo son evangelistas, que solo se habla del mensaje de Jesús evangélico, del sacrificio y todas esas cosas así. Hay otros, no, porque ese pastor es profético, que es de profecía, que sé yo qué, y hay otro que es de... Pero, según la Biblia nos enseña, en Apocalipsis, en el mensaje del tercer ángel, primer, segundo y tercer ángel, lo que ahí está ejemplificando, capítulo 14 de Apocalipsis, es un mensaje completo. Por eso que empieza con el evangelio eterno. El evangelio eterno es el sacrificio de Cristo. Por eso fue que esta iglesia se surgió con un mensaje completo. Entonces, el mensaje que Dios dice que se va a conocer y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, ese evangelio eterno, empezando por el sacrificio de Cristo, todo hasta el final, su juicio, todas esas cosas, o sea, ha caído Babilonia, ese mensaje completo que se va a predicar. Y me voy a ir en una vertiente ahora que está peligroso.
Hay muchas personas que se están saliendo de la iglesia Ujú. porque entienden que la iglesia está en apostasía y que la iglesia es Babilonia y todas esas cosas así. Y se han salido y forman su grupito y todas esas cosas así. Yo le quiero hacer una pregunta. Y piensen bien la pregunta antes de contestar. La pregunta que le hago es la siguiente. ¿Hay apostasía en la iglesia o la iglesia está en apostasía? Piénsenlo bien. No, yo creo. ¿Hay apostasía en la iglesia o la iglesia está en apostasía? No, yo creo que hay apostasía en la iglesia. La iglesia no. Exacto, yo pienso lo mismo. Hay apostasía en la iglesia porque la iglesia no lleva apostasía. Exactamente. Para que entiendan, la iglesia no apostata, apostatan personas Exacto. que están en la iglesia, Exacto. porque Exacto. el pueblo de Dios es un pueblo escogido. Exactamente, exactamente. Y mira por qué hago la pregunta y por qué es una pregunta que hay que saberla contestar. Porque si la iglesia está en apostasía, eso quiere decir que la iglesia adventista ha conformado a hacerse entonces una de las hijas de Babilonia. Exacto. Entonces de aquí hay que salirse. En el fuerte pregón, Eso es lo Dios que dice salir de ella, Babilonia. pueblo mío. Ujú. Entonces de aquí hay que salirse. Entonces hay que esperar a otra iglesia que venga con ese fuerte pregón a predicarlo a nosotros. Entonces, ¿entienden? No encaja la situación. No encaja. Entonces por eso que viene el zarandeo. Porque hay apostasía en la iglesia. Exacto. Entonces lo que va a desbaratar esa apostasía es la reforma que se está haciendo y se hará en base al mensaje de la verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel y todo lo que conlleva. Exacto. Entonces, los que se estén guiando por estos mensajes que están ahora populares, al encontrarse con esta verdad, con el choque, van a tener que tomar una decisión. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que está el meollo del asunto. Y voy a decir algo aquí que va a resultar duro, pero lo voy a decir. Realmente, la iglesia que está en apostasía es la iglesia que se forma saliéndose de la iglesia verdadera. Exactamente. ¿Me entiendes? Ellos no lo entienden, Exactamente. pero es así. Pero están hablando mal de la misma iglesia. Exactamente. O sea, si tú creíste en algo, en el mensaje que tú creíste, que Dios te llamó y te sacó de Babilonia, entonces, ¿cómo ahora tú hablas en contra de ella, de tu iglesia? Exactamente. Porque los profetas de Dios y los enviados de Dios nunca se salieron de la iglesia. No. Fueron diferentes dentro de su mismo pueblo. Entonces, Incluso Jesús. si alguien estaba haciendo algo malo, se le amonestaba ahí mismo, pero no se tenía que salir a criticarla. Incluso el propio Jesús dio el mensaje Ujú. y el ejemplo. Sí. ¿Quién se atacó más? El propio Jesús. Era Dios. Por eso le comparó con Belcebú. Exactamente. Y fue atacado. Ahora bien, Jesús se fue para se radicó en Samaria o se fue para otro país. Se quedó en su pueblo. Se quedó en su pueblo, incluso, oye, aún matándolo en su propio pueblo, cuando resucita y da la comisión. ¿Qué le dice él a Pedro? Ve primero a las ovejas perdidas. ¿De dónde? ¿De Samaria? No, de nuestro De pueblo. Israel primero. Porque ese era el primero. De Israel. Ujú. Él podía decir, no, ya como ve a esos primeros. Y después, Samaria, hasta los confines de la tierra. Así es. Mira, yo estaba viendo un análisis de un pastor que respeto mucho. También. Y decía lo siguiente. Decía, aquellos que hacen tienda aparte
en la iglesia se salen del pueblo de Dios. La iglesia adventista ya se entienda aparte. No están entendiendo la misión. Y decía él, Dios fundó esta iglesia con un orden impresionante, de tal forma que haya un pueblo de él en cada país. Y decía él, y ustedes saben por qué, para cuando llegue el tiempo del fuerte pregón, todo país simultáneamente reciba el mensaje. Así es. Entonces, un grupito que se salga ahora y forme otro, que nosotros somos el pueblo. Díganme, ¿cuánto hay que esperar para que ese grupito que se salió tenga representantes en cada país? No, van a llegar lejos, sí. ¿Entiende? Entonces, Dios fundó este pueblo con una plataforma, o sea, con un fundamento que es su propio fundamento, sobre la roca. O sea, para como está escrito, esta iglesia llegará al final. Esta es la iglesia del mensaje perfecto, aunque los mensajeros no lo sean. O sea, exactamente. Y hay esos mensajeros. Exacto. Que están dando, como dice la escritura, la comida a tiempo. Sí, y entendible también, sí. Porque que eso es el problema, que hay muchos que llevan el mensaje, pero entonces lo distorsionan. Exactamente. Y cuando la iglesia salga con la luz del cuarto ángel, capítulo 18 de Apocalipsis, que eso es lo que representa el fuerte pregón, cuando salga con la luz del cuarto ángel, o sea, para iluminar a toda la tierra con su gloria, que ahí lo que está ejemplificando y lo que está, dando el ejemplo del fuerte pregón. Y dice la sierva de Dios, que los siervos de Dios, yo quisiera ser uno de ellos, dice, saldrán. Y yo espero que seamos todos. Todos. Nadie quiere estar fuera de ahí. Todos. Dice, saldremos con rostros iluminados, dice, a pregonar el mensaje de salvación. Amén. Eso es así. Bueno, yo creo que todo ha quedado claro. Así que nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Y nuestra confianza en Dios para este tiempo, porque lo que viene no es lo que estamos viviendo, mi gente. Nosotros estamos ahora en un tiempo libre, no hay atacadera, no hay nada. Como veníamos hablando. Exactamente, y estamos, porque hay que hablar de la verdad, estamos en pleno zarandeo. En las redes sociales, a cada momento, bueno, ahí vi una pareja colombiana que salió de la iglesia, hizo un video ahí, ¿por qué no salimos de la iglesia adventista por esto? Y atacando a la iglesia, o sea, eso lo vamos a ver muy a menudo. No, y se va a ver más a menudo y más a menudo y más a menudo. Porque la gente confunde dos cosas. Una cosa es atacar y criticar y una cosa es amonestar. Sí, lo que mucha gente de esa hacen es criticar y atacar. No amonestan, porque el que amonesta se queda. Claro. El que critica se va a otras religiones. Exactamente. Y mira, y qué bueno que mencionaste eso en cuanto a criticar y amonestar. Dice la palabra de Dios, juzgad con justo juicio. Porque muchos dicen cuando se dan cierto tipo de mensajes, no, mira, ahí está atacando, ahí está juzgando, ahí qué sé yo qué. Exacto. La palabra de Dios manda a juzgar con justo juicio. Pero ¿qué dice la sierva de Dios en cuanto a eso? En cuanto a juzgar con justo juicio. Y cuando usted da una manifestación con amor, primeramente tiene que pedirle al Señor que el Espíritu de Cristo more en su ser. Primeramente. Y que todo lo que usted vaya a decir esté acorde a las Escrituras. Toda amonestación tiene que estar sujeta a las Escrituras. Para que cuando venga a lo que se le llama el feedback, o sea, el responder, usted se sepa, como dice la palabra de Dios, responder con sabia mansedumbre. Exactamente. Y para cerrar el punto,
como decíamos en otro de nuestros videos, hay sus José de Arimatea aquí y hay sus Nicodemos, sus atalayas que están llevando a este pueblo por el camino que Dios quiere. Y algo gozoso, la parábola de las 10 vírgenes, leyendo en el Espíritu Profecía, dice la sierva de Dios, cuando las vírgenes enderezan sus lámparas, o sea, que la preparan. Y me gustó mucho esa explicación que ella da. Que dice lo siguiente. Dice, algunos de nuestros líderes que ahora no están dando el mensaje certero, no están dando a la trompeta el sonido certero. Dice, al ver los acontecimientos que estén pasando en el mundo, enderezarán sus lámparas y darán el sonido certero a la trompeta. O sea que no todo está perdido. Amén. No todo está perdido. No. Así que mantengámonos aquí y oremos uno por los otros, como dijo Jesús, para que nuestra fe no falte. Eso es así. Siervo, muchas gracias por esta conversación. Vamos a seguir teniendo este tipo de conversación. El siervo de nosotros, seamos sabios. No, así sí, que ya estamos aquí. Es oficial de nosotros, seamos sabios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquellos que están ahí, no se olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. Fácil de encontrar, 2 palabras. Seamos sabios. Dios le bendiga. Gloria.